Dios le bendiga, queridos hermanos. ¿Está contento en la casa del Señor? ¿Está preparado su corazón para recibir la palabra? El Señor guiaba mi vida para poder compartirles algo muy especial de parte de Él, que va a ser algo revelador, va a ser algo que va a ser muy positivo en nuestra fe, nuestra comunión con el Señor, porque esa es la función de su palabra, guiarnos, exhortarnos, conducirnos, que podamos nosotros entender cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Por eso el cristiano tiene que estar sí o sí sujeto a la palabra de Dios, no puede perder de vista. El cristiano no puede pasar un día sin leer la Escritura, sin poder meditarla, sin poder reflexionar acerca de ella, porque nos da la sabiduría necesaria para poder tomar decisiones en la vida. ¿Cuántas veces no sabemos qué hacer, qué decidir ante determinadas situaciones? ¿O será que a mí nomás me pasa? Hay veces que no sabemos qué hacer o situaciones que nos sorprenden, y es allí cuando la palabra de Dios tiene la suficiente sabiduría para poder guiarnos, hermanos, conforme a la voluntad de Dios. Usted sabe que si nosotros intentamos, muchas veces le podemos errar, pero si hacemos guiado por el Señor nos guía hacia su perfecta voluntad. Amén. Entonces les invito, hermanos, a que puedan compartir conmigo Mateo capítulo 20, versículo del 29 al 34. El título de este sermón: Dos ciegos reciben la vista. Mateo capítulo 20, versículo del 29 al 34. Dos ciegos reciben la vista. Y vamos a leer la Santa Escritura en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que dice: Al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos, y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Amén. Oramos, hermanos. Señor Jesús, en esta noche entrego este mensaje a ti, Padre Santo. Como hemos orado previamente con el pastor Julio, Señor, contamos con tu bendición, Señor. Ahora yo te pido, Señor, humildemente, que puedas, Señor, hablarnos, Señor, que puedas guiarnos, Señor, que puedas enseñarnos el camino por el que debemos andar, Padre Santo, para que nuestra vida te agrade, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, yo bendigo con esta palabra a la congregación, en tu nombre, Jesús. Amén. Mateo, aquí en el capítulo 20, nos está narrando un poco de la vida pública de Jesús. Nosotros sabemos que el Señor Jesucristo se preparó durante un tiempo de 30 años para poder servir 3 y después ir a la cruz. Vemos que no fue ni antes ni después, sino que el propósito y el plan del Padre Celestial era que Cristo empezara su ministerio público a la edad de 30 años. Todo ese tiempo previo fue de preparación, de instrucción, de comunión con el Señor. Dios el Padre Celestial iba guiando al mismo Hijo, el Padre le guiaba al Hijo para
que Él pudiera estar alineado perfectamente a su voluntad y darnos a nosotros el mayor ejemplo sublime de la vida cristiana. Entonces el Señor Jesús, a lo largo de su ministerio, Él constantemente recorría lo que hoy conocemos como Palestina o Tierra Santa, predicando acerca del mensaje del reino de los cielos. Y en esta oportunidad, dice el versículo 29, que al salir ellos de Jericó, le seguía una gran multitud. Saliendo de Jericó, muchos seguidores de Cristo le rondaban, estaban tras de Él. Y es curioso lo que enseña el texto bíblico, porque al Señor Jesucristo le seguían multitudes. Le seguían multitudes. Sin embargo, cuando nos ponemos nosotros a hilar fino, nos damos cuenta que en realidad el Señor Jesús tenía 12 discípulos, pero grandes multitudes que le seguían. Y me preguntaba yo en mi reflexión, mientras preparaba este sermón, y le decía, ¿por qué será esto, Señor? Y Él me respondía en mi corazón a través de la oración, mostrándome que muchas personas solamente siguen a Cristo por interés. Muchas personas solamente siguen a Jesús o vienen a la iglesia por alguna necesidad. Pero el día que esa necesidad es resuelta, ya no vienen más a la iglesia. Todas estas personas, esto no es algo nuevo, hermanos. La Biblia nos enseña la realidad de las situaciones. Nos enseña cómo es la fe del hombre. Nosotros, sin excepción, todos nos acercamos a Cristo por alguna necesidad de nuestra vida. Quizá de índole económica, de índole familiar, de índole laboral, pero todos nos acercamos al Señor a través de alguna necesidad, quizá una necesidad espiritual de conocer al Señor, de tener hambre. Es así como procedemos a acercarnos a Cristo. Pero son muy pocos los que quedan en el camino. Por algo el Señor Jesús decía, son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Esto es una realidad espiritual. Entonces vemos que el Señor Jesús estaba rodeado de multitudes que le seguían día y noche buscando ¿qué cosa? Su mano. Las multitudes buscaban la mano de Cristo, es decir, la mano de Dios, buscaban la bendición de Dios, pero no buscaban su corazón. Y justamente eso es lo que nos diferencia, hermanos, entre ser un seguidor, un simple seguidor, y ser un discípulo de Cristo. ¿Por qué? Porque el discípulo, que eran solamente 12, eran los íntimos del Señor. Eran los que comían con el Señor, los que dormían con el Señor, los que andaban con el Señor, estaban en las buenas, en las malas, es decir, aquellos que eran los íntimos del Señor y tenían comunión con Él. No todos eran discípulos. Muchos seguidores, pocos discípulos. Aún así el Señor empezó su ministerio con una cantidad inicial de 12, después reúne a los 70 que los manda de 2 en 2, ¿verdad? Pero vemos nosotros que en el texto las multitudes seguían a Cristo. Jesús era realmente la persona más famosa en su tiempo en ese entonces. Todas las personas querían tocarlo, todas las personas querían abrazarlo, querían hablar con Él. Imagínense lo atareado que habrá estado el Señor. Persona más ocupada que nuestro Señor no hubo. Un ministerio, como le decimos hoy día, full time, de 24 horas, de día, de noche. Vemos que se acercaban las personas, venían desde tierras lejanas, porque la fama de Cristo recorría todo lo que es Tierra Santa. Entonces, al ser tan extensa la fama de Cristo, al salir de la ciudad de Jericó, dice que había 2 ciegos, el versículo 30, que estaban sentados junto al camino, que cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, ¿qué cosa dijeron?
Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Hermanos, esta exclamación es muy profunda. Quizá nosotros cuando leemos la Biblia, en una primera aproximación la pasamos muy superficialmente sin entender qué es lo que significa confesar que Jesús es el Hijo de David. Nosotros, como no somos judíos, nos cuesta mucho entrar al texto bíblico, y si no es a través del estudio, del contexto, del pasaje, ¿no es cierto?, de las situaciones, nos cuesta poder entender cuál es la profundidad de lo que el texto bíblico está queriendo reflejar. Pero reconocer que Jesús es Hijo de David es nada más y nada menos que reconocer que Jesús era el Cristo, el Mesías prometido de Dios. Vamos a ver nosotros que un total de 17 versos del Nuevo Testamento describen a Jesús como el Hijo de David, si usted no lo sabía. Pero la pregunta es, ¿cómo es que puede ser hijo de David si desde Jesús desde la muerte de David hacia Cristo hay 1000 años de diferencia? Para que usted se ubique espacialmente. Sin embargo, la respuesta a esto es nada más y nada menos que una profecía mesiánica de que Jesús sería descendiente de la familia de David. Él sería el Mesías, estaba escrito, tenía que ser, para ser legítimamente una de las señales proféticas de que la persona que iba a ser el Mesías, sí o sí tenía que ser hijo descendiente directo de David. Y es así como vemos que Jesús era descendiente de David a través de su padre legal, de su padre adoptivo José, y eso era legalmente, era hijo de, ¿no es cierto? Él era hijo de José y era descendiente de David legalmente a través de su padre José, de su padrastro, mejor dicho, de su padrastro. Pero a través de la sangre era descendiente directo a través de María, su madre. Vemos esta profecía en 2 de Samuel, capítulo 7, del 12 al 16. Voy a utilizar la versión Dios habla hoy, que es un poquito más clarita para poder que sea más comprensible el texto. 2 de Samuel 7, del 12 al 16, allí está escrita la promesa mesiánica de que el Mesías, valga la redundancia, tenía que ser un descendiente de David, porque esta profecía fue dada directamente de parte de Dios a David. Y dice el texto, y que cuando tu vida llegue a su fin y mueras, yo estableceré a uno de tus descendientes y lo confirmaré en el reino. Él me construirá un templo y yo afirmaré su reino para siempre. Yo le seré un padre y él me será un hijo, y cuando cometa una falta, yo le castigaré y lo azotaré como todo padre lo hace con su hijo. Pero no le retiraré mi bondad como se la retiré a Saúl, la cual quité para ponerte a ti en su lugar. Tu dinastía y tu reino estarán para siempre seguros bajo mi protección, y también tu trono quedará establecido para siempre. Precisamente esta era la profecía mesiánica que decía que Jesús iba a ser, es decir, que el Mesías, que el Cristo tenía que ser un descendiente directo de David. Por lo tanto, así es como el pueblo de Israel en ese momento podía saber cuando el tiempo previo a Cristo habían venido falsos mesías diciendo que ellos eran el de la promesa. Sin embargo, el Señor dejaba profecías contundentes que nos hablaban acerca de la identidad de quién sería su hijo. Y justamente el versículo 12 dice que el 13 dice, Él me construirá un templo y yo le afirmaré su reino para siempre. El reino del Mesías prometido iba a ser un reino que no iba a tener fin.
Y este reino es nada más y nada menos que el reino de los cielos, el cual el Señor Jesús anunció tempranamente desde el inicio de su ministerio en la tierra. Constantemente el Señor Jesús utilizaba parábolas para referirse y explicar cuál era el sistema del reino de los cielos. Él fue el primer embajador del cielo en la tierra y lo trajo. ¿De qué forma? Trajo el reino de los cielos ya a nivel espiritual. El Señor decía, ustedes el reino de los cielos no es algo que ustedes van a decir, miren, está allí o está acá, sino que el reino de los cielos ha venido en el corazón. Porque la Biblia nos revela que el reino mesiánico viene de dos formas y en dos etapas. La primera etapa se ha cumplido con el Señor Jesús cuando Él trajo el reino a nivel espiritual. Es entonces que nosotros hoy día, cuando invocamos, cuando 2 o 3 estamos reunidos en su nombre, invocando al Señor, cuando quizá en tu casa, antes de almorzar, bendecís la mesa, cuando tenés tu tiempo de comunión en familia, cuando invocás al Señor, tu casa también viene a ser un pedacito y una partecita del reino de los cielos, porque el reino de los cielos ha venido de forma espiritual. Ahora, esta profecía está parcialmente cumplida porque el reino de los cielos va a venir físicamente a establecerse aquí en la tierra durante el periodo del milenio. Esto nos revela el libro de Apocalipsis y es lo que estamos esperando. Inmediatamente después del arrebatamiento, el Señor vendrá para vencer al anticristo y establecerse aquí en la tierra con el reino establecido físicamente. Es la mayor esperanza y el anhelo que todo cristiano debería tener, hermanos. Que el Señor Jesús venga a reinar aquí en la tierra para que se termine la corrupción, para que se termine la maldad. Esto no va a cambiar, ninguna política puede cambiar, ningún sistema democrático, ningún presidente, nadie puede cambiar la realidad en la que está pasando, solamente el Señor lo puede hacer. Pero el Señor tiene su tiempo y nosotros debemos entender cuáles son los tiempos del Señor y en los que estamos viviendo, sabiendo, no como dormidos, sino despiertos, velando y orando, esperando que el Señor, a medida que va pasando el tiempo, más se confirma, más las profecías vemos el cumplimiento a nivel mundial, a nivel internacional, diciendo y anunciando que Cristo viene. Es por eso que la iglesia tiene que saber en qué etapa está y estamos esperando a nuestro Señor. Amén. Entonces, repasamos que el Señor Jesús era descendiente de David, era el hijo de David. El hijo quiere decir descendiente de David, ¿no es cierto? A través legalmente a través de su padrastro José y directamente por la sangre a través de su madre María. Y esto es algo que tiene cumplimiento, se lo anuncia, ¿no es cierto?, en 2 de Samuel capítulo 7 del 12 al 16, como hemos leído, pero tiene su culminación, tiene su cumplimiento en Lucas capítulo 1, versículo del 31 al 33, tiene el antitipo. Lucas 1 del 31 al 33 dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Vemos que lo que 1000 años antes, en 2 de Samuel, Dios le había dado la profecía que Dios le había dado a Samuel, le había dado a David acerca de su descendencia, tiene cumplimiento en 1000 años más tarde en Lucas 1:31. Es decir, que esto nos confirma que Cristo, que el Señor Jesús es el Cristo, el Hijo del Altísimo, cuyo reino no tendrá fin, hablando y refiriéndose a qué cosa, al reino de los cielos. Por lo tanto, hermanos, reconocer
¿Por qué le hago esta explicación introductoria, hermano? Para que usted pueda empezar a profundizar la Escritura. Que no tenga una lectura superficial, sino que usted le empiece a preguntar al texto bíblico, ¿y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Y quiero saber y tener curiosidad. Y a medida que usted se introduzca en el texto bíblico, el Señor le va a ir hablando y le va a ir revelando cosas maravillosas que Él tiene escondido para nosotros. No es para todas las personas, no es para la muchedumbre, ni para las multitudes, es para sus hijos. Es para sus discípulos, y nosotros, hermanos, estamos aquí porque somos discípulos del Señor. Amén. ¿Cuántos son discípulos del Señor en esta noche? ¿Usted se declara discípulo del Señor? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Por tanto, entender la profecía mesiánica cumplida en Cristo acerca de que el Mesías de Dios, no los falsos Mesías, el Mesías de Dios tenía que ser descendiente y linaje directo de David, reconocer que Jesús era hijo de David, era equivalente a reconocer que Él era el Mesías prometido de Dios. Es decir, volvemos al texto de Mateo capítulo 20, en el versículo 30, dice que dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Es decir, que ellos tenían, ¿qué es lo que estaban haciendo, hermano? Estaban haciendo una expresión de fe. Estaban manifestando públicamente su fe delante de los hombres, reconociendo que Jesús era el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Todo eso implicaba, hermano, en la frase, todo eso está implícito en reconocer que Jesús era el Hijo de David. Todo eso encerraba el hecho de confesar Jesús, Hijo de David, era reconocer que Él es el Hijo de Dios, que es el Mesías prometido, que es la persona que Dios había elegido y el ungido de Dios para cumplir el propósito aquí en la tierra. Entonces ellos, hermano, al exclamar, estaban reconociendo todo esto, estaban demostrando su fe. Y vemos que dice Hebreos 11:6, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Es decir, que ellos estaban cumpliendo, hermanos, con esto que explicaba mucho tiempo después la carta paulina a los hebreos. El que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros nos acercamos a Dios? Pero la pregunta es, ¿nos estamos acercando con una actitud de fe? ¿Cuántas veces le pedimos cosas a Dios, nos acercamos con una necesidad, pero nos estamos acercando con la necesidad correcta? ¿Nos estamos acercando con la postura correcta? ¿Nos estamos acercando con la fe que Él demanda en nosotros? Como hemos leído, sin fe es imposible agradar a Dios. Quizá estás pasando por una situación, por algún problema, e inclusive aquellos que nos miran por las redes sociales, quizá estás triste, estás deprimido, estás llorando en tu cama, estás con pastillas, estás quizá encerrado hace muchos días, no encontrás solución, pero déjame decirte de parte del Señor que eso no es lo que mueve la mano de Dios, sino la actitud correcta, la actitud de fe, creyendo que Jesús es el Cristo, es lo que mueve la mano de Dios en la vida del hombre. Y esto es lo que ellos estaban poniendo en práctica, quizás sin saber, pero estos ciegos, al exclamar que Jesús era el Hijo de David, estaban reconociéndolo como el Mesías de Dios. Y fíjense que el versículo 31, volviendo a Mateo capítulo 20, versículo 31, dice: y la gente les reprendió para que callasen.
pero ellos clamaban más, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Hermanos, ¿cuántas veces cuando te estás queriendo afirmar en el camino del Señor, encontrás oposición de tus mismos familiares? Quizá te estás queriendo alinear a las cosas de Dios y encontrás presiones, encontrás negativas, resistencia. Quizá sos el único en tu familia que quiere venir a la iglesia. Quizá hasta te cargan, te ponen apodos en tu trabajo. Quizás se ríen: mirá, ahí está el pastorcito, ahí está el aleluyo, ahí está el ungido. Cuántas cosas que suelen decir por los evangélicos cuando nosotros estamos tratando de alinearnos al Señor. Quizás son tus familiares. Así también vemos que esto se refleja en el texto, que cuando ellos más clamaban al Señor, dice que la gente los reprendía diciéndole: está ocupado, no te va a atender, no tiene tiempo para vos, vení otro día. Vení otro día, no, el Señor está ocupado, ahora no le molestes. Dice que la gente los reprendía para que callasen, pero ellos empezaron a gritar y a exclamar más fuerte, reconociendo a Jesús como el Mesías, como el Hijo de David. Entonces, hermanos, así también nosotros vamos a encontrar oposición, que cuando queremos empezar a tener comunión íntima con el Señor, cuando te compraste la Biblia y querés empezar a leerla, empezar a recibir crítica y quizás burla, hermano, la actitud de los ciegos es digna de imitar. Ellos exclamaban más fuerte: Señor, yo quiero encontrarme contigo. Y esto es curioso, hermanos, porque vemos que en el versículo 32 dice que deteniéndose Jesús los llamó. Hermanos, la actitud de fe de estos dos ciegos hizo que entre toda la multitud que hemos explicado al principio y lo atareado que estaba el Señor, Él los oyera y se detuviera en el camino. ¿Cuántas veces nosotros nos acercamos al Señor y oramos sin la convicción de que el Señor escucha nuestra oración? ¿Cuántas veces nos acercamos con la actitud incorrecta y practicamos oraciones de vencidos? ¿Es verdad eso o no, hermanos? Sí, a todos nos pasa. Venimos: Señor, ayúdame porque ya no puedo más, Señor. Ayúdame, ¿no es cierto? Ten compasión, Señor. Siendo que la Biblia enseña que los hijos de Dios hemos sido hechos más que vencedores, no vencedores, sino más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es decir, que el Señor es quien, al resucitar de entre los muertos y vencer a la muerte, al Hades, ¿no es cierto? Y vencer a sus enemigos, al diablo, a la muerte y al Hades, Él está sentado a la diestra de Dios el Padre, y el Señor dijo: ahora toda potestad me es dada. El Señor tiene toda la potestad, hermano, y Él sigue sentado a la diestra de Dios el Padre. Entonces, partiendo de esta convicción, hermanos, que Jesús es el Señor y que está sentado a la diestra, porque el Señor sigue sentado a la diestra de Dios el Padre, tenemos que venir con esa convicción, hermanos, y empezar a ejercer oraciones de fe, oraciones de más que vencedores y no oraciones de vencido, porque esa es la actitud de fe que mueve la mano de Dios en la vida de un cristiano. Quizá no estás viendo la mano de Dios en este tiempo, y puede ser porque no estás orando con la actitud correcta, porque lo único que mueve, insisto, la mano de Dios es la fe, porque sin fe es imposible acercarse a Dios. Y es así, hermanos, como vemos que en cuanto a este reconocimiento de que Jesús es el Hijo de David, recordemos el episodio y la ocasión en la cual Pedro confesó al Señor. ¿Se acuerdan la confesión de Pedro? Le invito a que busque Mateo capítulo 16, del 16 al 18. Mateo 16, del 16 al 18, dice lo siguiente: respondiendo Simón Pedro, dijo:
tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Hermanos, la última vez que alguien había confesado a Jesús como el Cristo, como el Hijo del Dios viviente, que es equivalente a confesarlo como Jesús, hijo de David, Jesús le respondió: bienaventurado Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, y sobre esa confesión yo voy a edificar mi iglesia. Hermanos, la iglesia de Cristo, nosotros, hermanos, que somos un pedacito de la iglesia universal del Señor, estamos edificados nada más y nada menos. Nuestras bases, nuestro fundamento es la confesión, es creer que Jesús es el Hijo de Dios, quien murió y resucitó por nosotros. Es creer que Jesús es Dios, hermanos. Jesús para nosotros no es un gurú, no es un maestro de religión, un filósofo, no es una persona importante, un sabio. Jesús es Dios hecho hombre. Y sobre esa roca, sobre esa confesión, es la cual está edificada nuestra fe, nuestra iglesia, hermanos. Amén. Y cuando nosotros entendemos esto, empezamos a madurar espiritualmente en el camino. Empezamos a ver la vida ya desde otra óptica, entendiendo que Él, como dije anteriormente, sigue sentado a la diestra de Dios el Padre. ¿Por qué estás tan afligido en esta noche? ¿No crees acaso que el Señor está sentado a la diestra de Dios? Déjame decirte de parte del Señor, Él está sentado a la diestra de Dios todavía. Amén. Dele un aplauso en esta noche. Amén. Hermano, y si el Señor sigue sentado a la diestra de Dios el Padre, hermanos, entonces no hay nada que pueda con Él. Eso significa que Él sigue al control de todas las cosas. Todo lo que pasa y lo que deja de pasar, tanto en el cielo, en la tierra, como debajo de la tierra, todo, hermano, lo regula y lo controla Él. Por eso no te desesperes, hermano. Que ninguna situación te exaspere, que ninguna situación te saque de quicios. Recuerda que el Señor está sentado a la diestra de Dios el Padre. Y sobre la confesión, y sobre esa confesión de creer que Jesús está en el trono, es la que se funda la iglesia y nuestra fe, queridos hermanos. Amén. Entonces, vemos que la confesión de estos, la exclamación de fe que utilizaron estos dos ciegos fue capaz de detener al Señor en su camino. Ni siquiera la mala onda, discúlpeme que lo diga de esta forma, de aquellos que le decían: no, vení otro día, dejale, el Señor está ocupado, pudo detener a una actitud correcta de fe. Entonces, que no te sea extraño que cuando te estás acercando al Señor vas a encontrar oposición y gente que quiere callarte. ¿Para qué te vas a ir a la iglesia si los pastores roban el diezmo? ¿Para qué te vas a ir a la iglesia? Es una pérdida de tiempo, son todos hipócritas. Yo le conozco a la fulanita, mirá lo que hace en la iglesia y mirá cómo él en lo secular. ¿Habla así la gente o no? Hermanos, hablar así de la iglesia del Señor es perseguir a la iglesia. Cuando las personas hablan así, están persiguiendo con la boca a la iglesia del Señor. Y a todas aquellas personas que piensan de esa manera, tienen que saber que la iglesia es el cuerpo de Cristo, santificada y comprada con precio de sangre. El Señor se entregó por ella. No, es decir, es un solo ser. Somos un solo ser espiritual con Cristo, hermano. El Cristo es la cabeza y está en el cielo, y nosotros, la iglesia, somos su cuerpo y estamos en la tierra. ¿Somos imperfectos? Sí, estamos en la tierra, somos imperfectos, estamos camino a la perfección, pero somos uno con Cristo, un solo ser, la cabeza en el cielo, el cuerpo en la tierra. Por lo tanto, hablar mal de la iglesia es hablar mal de Cristo. Hermanos, si usted se mete con mi esposa, se mete conmigo. ¿Sí o no? Debería ser así. Somos un solo ser espiritual en el Señor.
Y cuando nosotros entendemos esto, y cuando vemos la necesidad afuera, hermanos, entendemos que nosotros al ser el cuerpo de Cristo significa que nosotros como iglesia somos las manos del Señor, los pies del Señor. Que cuando hay una necesidad, el Señor nos va a mandar un ángel de los cielos que le vaya a visitar a ese hermano que está enfermo. Tenemos que ir nosotros. Y no digo por los pastores, nosotros los hijos de Dios, hermano. No los pastores solamente, todos estamos llamados, todos somos parte del cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Y tenemos que estar atentos a la necesidad de nuestro prójimo, hermanos, y prestos para cualquier acto de misericordia. Entonces, la exclamación de estos dos ciegos pudo detener lo muy ocupado que estaba el Señor. Lo muy ocupado que él saliendo de Jericó y entre la muchedumbre y la multitud. Sin embargo, el Señor se detuvo porque ellos lo confesaron como hijo de David. Asimismo, vemos que el Señor también dice en Juan 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene, ¿qué dice? No lo echo fuera. No le echo fuera. Hermanos, si venís al Señor con la actitud correcta, el Señor te va a recibir. Pero debe ser con la actitud correcta. Y la actitud correcta es una actitud de fe. Entonces, eso es lo que puede hacer rotundamente la diferencia en tu vida de oración, en tu vida espiritual. Quizá venís orando por algo hace mucho tiempo, quizá le estás pidiendo algo al Señor y quizá no estás viendo la mano del Señor. Analízate que quizá no, conforme a lo que estamos estudiando esta noche, no lo estamos haciendo con la actitud correcta, que es la actitud de fe. Dice que continuando con el versículo 32, y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? ¿Qué queréis que os haga? Acá hay algo muy llamativo también, hermanos, en el texto, porque en la pregunta de Jesús. Y uno quizá, por eso yo le invito, hermano, que usted sea estudioso de la Escritura y le haga preguntas al texto. Porque uno dice, si Jesús es Dios, ¿cómo Él le pregunta qué quieren que haga por ustedes? ¿No es acaso que Él es Dios y Él es omnisciente y sabe todas las cosas y era capaz de saber los pensamientos y el corazón? ¿Cómo es que el Señor estaba preguntando, ¿qué queréis que os haga? Es decir, ¿qué quieren que haga por ustedes? Es como vemos como una actitud desentendida del Señor. A ver, ¿qué quieren que haga por ustedes? ¿No es que acaso el Señor sabe todas las cosas? Sin embargo, el Señor hace esta pregunta retórica para darnos a conocer a nosotros que hoy leemos la palabra, que Él estaba enseñando el principio de la oración. El principio de la oración. La pregunta de Jesús, ¿qué queréis que os haga?, está reflejando lo que, por ejemplo, enseña Lucas. Busque conmigo, por favor, Lucas 18, versículo 1. Lucas 18, 1 dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Es decir, que acá el Señor Jesús estaba por iniciar la parábola de la viuda y el juez injusto. ¿Todo para qué? ¿Con qué propósito? Para enseñarles la importancia y la necesidad de orar. ¿Cuándo? Siempre, sin desmayar. Hermanos, por más de que el Señor Jesús ya sabía lo que ellos le iban a pedir, el Señor quiere que nosotros le digamos. Que se lo digamos. ¿Por qué? Porque para decirle al Señor, eso implica venir a Él y tener comunión con Él. Para poder decirle y hablarle al Señor, yo tengo que venir al Señor y tengo que venir con la actitud correcta y tener comunión con Él. Entonces, eso es lo que el Señor, a través de esta pregunta, le está reflejando. ¿Qué quieren que les haga?
porque el Señor sencillamente quería que ellos le pidan su necesidad. Al respecto, Mateo capítulo 7, del versículo 9 al 11, Mateo 7, del 9 al 11 dice: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Hermanos, esto es totalmente cierto. Si nosotros con nuestra naturaleza caída, hermanos, con nuestros pecados, sabemos darle cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más el Señor nos va a hacer esperar en nuestras necesidades, hermanos? Pero para ello, hermanos, tenemos que ser, en primer lugar, y repasando hasta aquí, no un seguidor, tenemos que ser un discípulo. Tenemos que entender sobre la base en la que está fundada nuestra fe y nuestra iglesia, que es la confesión de que Cristo es el Hijo de Dios. Y finalmente poder acercarnos con una actitud de fe para pedir las cosas. Hermanos, ¿cuánta gente hay que hoy en día dice, bueno, como tengo esta enfermedad y me fui al parapsicólogo y me fui al curandero y me fui a los médicos y bueno, me voy a la iglesia también a ver si el pastor me pega una orada y con se me pasa? Hermano, esa no es actitud de fe. Es por eso que una persona jamás va a recibir de parte de Dios un milagro. Una persona que anda con esa actitud no va a recibir, simplemente es un seguidor, parte de la muchedumbre que también sigue por interés a Cristo. Uno tiene que arrepentirse de sus pecados y venir sinceramente a los pies del Señor, diciéndole: Señor, te necesito, ayúdame, Señor. No puedo cambiar, quizás estoy atado a este problema, estoy atado a esta adicción. Señor, ayúdame, ten misericordia de mí, porque los dos ciegos, hermanos, pedían misericordia. Ellos clamaban misericordia, ten misericordia de nosotros. Ese es el corazón sincero que busca el Señor. Es por eso que el Señor los atiende. Porque ellos, siendo ciegos, ellos clamaban con todo su corazón, reconociendo su incapacidad y reconociendo y pidiendo misericordia hacia su persona. Así es como el Señor dice que los mandó a llamar, les pregunta: ¿qué quieren que haga por ustedes? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Hermanos, me encanta aquí en el versículo 34 que dice: entonces Jesús, compadecido, acá hay una palabra clave, compadecido, les tocó los ojos. Al respecto, el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 15, Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hermanos, ¿usted alguna vez se habrá preguntado ¿y qué está haciendo el Señor Jesús sentado a la diestra de Dios el Padre? ¿Está de espectador ahí hacia la humanidad? ¿Está aburrido, entonces se dedica a mirarnos? Hermanos, el hecho de estar sentado a la diestra de Dios el Padre implica la función sacerdotal que tiene el Señor. Estar a la diestra de Dios implica cumplir la función de sumo sacerdote entre Dios y la humanidad. Es decir, que Él está siendo el único intercesor, el único intermediario entre Dios y los hombres. Y es un sumo sacerdote que nos está revelando Hebreos 4:15, así como la figura del Antiguo Testamento tenían el sumo. ¿Cuál era la función? ¿Qué es lo que hacía el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento?
¿Recuerda usted? Era presentar las ofrendas por los pecados de las personas. Por eso ya el Señor, Dios, desde el Antiguo Testamento, iba preparando todo para que en la actualidad hoy nosotros podamos entender qué es lo que el Señor está haciendo a la diestra de Dios el Padre. Y dice el texto bíblico aquí en Hebreos 4:15 que es un sumo sacerdote ¿qué cosa? Que puede compadecerse de nuestras debilidades. Hermanos, cuando uno quizá estudia historia en la secundaria o estudia las religiones paganas, vemos que constantemente el pueblo, los griegos, los romanos tenían que hacer ofrendas urgentes para apaciguar la ira de los dioses. Eran dioses perversos, tiranos, que hasta tenían que proceder a sacrificios de sangre para aplacar su ira. Sin embargo, a diferencia de toda esa basura, tenemos nosotros, el único Dios, el Dios verdadero, es un Dios que puede compadecerse del ser humano. Es un Dios que nos entiende, porque todo esto está en Hebreos 4:15. Él puede compadecerse de nuestras debilidades porque fue tentado en todo según nuestra semejanza. ¿Qué significa según nuestra semejanza? Eso significa que como el Señor Jesús se hizo hombre, vivió como hombre y murió como hombre, Él entiende perfectamente las necesidades que tenemos nosotros. No es un Dios como los dioses de la mitología, los dioses paganos que estaban allá arriba, no. Él es el Dios creador del cielo y de la tierra, que se hizo hombre, vivió entre nosotros, se acercó a nosotros, se aproximó y nos entiende, se puso a nuestro lado, caminó a nuestra par. Y es por eso que Él es capaz de compadecerse de nosotros y entender nuestras situaciones, hermanos. Cuando estamos enfermos, cuando estamos tristes, cuando estamos deprimidos, cuando tenemos problemas, Él lo entiende. Es un sumo sacerdote que es capaz de compadecerse de nosotros y que fue tentado en todo, pero nunca pecó, pero sin pecado. Esa es la gran diferencia entre Jesús hombre con nosotros. Él no tenía la naturaleza caída que tenemos nosotros hoy día. Eso lo hemos estudiado perfectamente. Recuerda, el año pasado estudiamos en Cristología. Por eso, hermanos, es tan importante entender quién es Jesús. Y más aún, más importante todavía, quién es Jesús para ti. ¿Quién es Jesús para vos? ¿Jesús es un Dios lejano allá arriba o es tu Padre celestial? ¿Quién es Jesús para tu vida en esta noche? Finalizando, dice que Jesús compadecido, en Mateo capítulo 20, versículo 34, entonces Jesús compadecido les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista. Y hay algo muy importante acá, una expresión que podríamos pasar por arriba tranquilamente, que dice y le siguieron. Pero es muy importante esa expresión de haberle seguido. Hermanos, ¿cuántas personas reciben, como hablábamos al principio, reciben el milagro de parte de Dios, reciben la sanidad divina, reciben la satisfacción de su necesidad y después no vienen más a la iglesia? Después de que el Señor sanó a su hijo, después de que el Señor le dio el trabajo, después de que el Señor le consiguió lo que necesitaban, ya no tienen tiempo de venir a la iglesia. Sin embargo, estos dos ciegos están haciendo la diferencia, porque dice que ambos le siguieron. Y eso me hace recordar también al episodio de Lucas capítulo 17 del 15 al 18, en el cual Él sanó a los 10 leprosos. ¿Recuerdan? Lucas 17 del 15 al 18 dice: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. ¿Por qué aclara el texto que era samaritano? Porque no era judío.
siendo que los judíos eran el mismo pueblo que el Señor, eran compatriotas, eran nacionales. Los samaritanos eran considerados traidores a la patria por una cuestión anterior. Dice, por eso aclara el texto y pone énfasis diciendo que este era samaritano. Respondió Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados de la lepra? Y los otros 9, ¿dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Es fuerte esta expresión del Señor Jesús. Él hizo el milagro para los 10, pero de los 10 solamente uno vino a dar gracias. Hermanos, tengamos cuidado de no ser malagradecidos con el Señor. Tengamos cuidado de no pagarle mal al Señor, a su bondad, a su misericordia, poniendo de excusa: no, es que no me gusta la cara del pastor, por eso no me voy más a la iglesia. No, es que el pastor no me llamó, es que el pastor no me visitó, entonces no, es que la hermanita no me saludó, es que no me invitaron a la reunión, no vengo más a la iglesia. Hay veces que las personas, por cosas tan vanas, dejan de lado al Señor, olvidándose de donde el Señor nos rescató a todos, de la mugre del pecado donde estábamos antes, hermanos. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Amén. Entonces, ellos le siguieron. Ellos le siguieron. Los 2 leprosos le siguieron. Ahora quisiera preguntarte en esta noche, como conclusión, y quiero hacerlo con la total reverencia y de parte del Señor, diciéndote: el Señor te pregunta, ¿qué quieres que haga por ti en esta noche? ¿Qué es lo que necesitamos que el Señor haga por nosotros?